Dicho eso, le voy a rogar que abra su Biblia en Josué capítulo 24. Josué 24. Le voy a rogar que no cierre su Biblia a través de este tiempo que vamos a estudiar la Escritura. No la cierre, vamos a estar estudiando esa porción y vamos a estar recurriendo continuamente a ese pasaje. Josué capítulo 24, versículo 14 al 16, dice la Biblia: Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta tarde. Señor, la hora, aunque es postrera, venimos con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Venimos con una actitud de recibir tu palabra, Señor. Yo te pido que rindas nuestros corazones a ti en este tiempo, que el pasaje que vamos a estudiar, que las palabras que se han de decir, Señor, tu Espíritu Santo las utilice para quebrantar corazones, para dirigir corazones, para guiar almas. Te pido, mi Señor, que en este momento ningún corazón ponga resistencia a tu palabra, que nos ayudes a estar atentos, a poder separarnos de cualquier distracción que nos pudiera alejar de tu mensaje. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser capaces de comprender y de poner en práctica aquello que nos quieres enseñar en esta noche. Oh Dios, te he rogado por este tema y te he rogado por tu iglesia. Te pido que tú hagas la obra y que tu mensaje llegue a donde tú quieres que llegue, Señor. Padre, di aquello que yo no puedo decir. Llega allí a donde yo no puedo llegar. Y te pido que tu palabra poderosa quebrante corazones. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema general que nos ha ocupado por estas semanas es la consagración. La consagración. Y la consagración a la luz de la Escritura es una invitación para todo creyente. Todo verdadero creyente debería buscar vivir una vida consagrada a Dios. Es una invitación que nadie debería en verdad rechazar. Una invitación que todo cristiano debería levantar su mano, ponerse en pie, pasar al frente. Una invitación a la cual debemos responder positivamente. Hermanos, cuando miro en la Biblia, cuando veo la Escritura, las generaciones que hicieron grandes cosas para Dios, escuche, las generaciones que hicieron grandes cosas para Dios, fueron generaciones donde las familias unidas se pusieron en acción para servir al Señor y hacer grandes cosas para Él. Cuando yo veo la Escritura, fueron familias unidas que se unieron hombro a hombro y trabajaron para el Señor. Cuando veo la Escritura veo eso, y que una generación que impacta es una generación que tiene familias que buscan y temen y se consagran a Dios. Un ejemplo por mencionar, uno de muchos, es la etapa y la época de Nehemías. ¿Recuerda la etapa de Nehemías en el libro de Nehemías? Cuando Nehemías, el gran líder, siervo de Dios, es encargado y encomendado de ir y reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios dice en el capítulo 3 que hombro a hombro las familias trabajaban. Familia a familia reconstruían el muro delante de su casa. Familia a familia trabajaban a tal punto que llegó el día, debido a los enemigos, que aquellas familias que estaban trabajando con una mano cargaban la espada y con la otra edificaban. De modo que eran familias, no eran personas aisladas, no era solamente parte de la familia, era la familia trabajando para el Señor. Y pudieron reconstruir el muro en poquito más de 50 días. Hicieron una grande obra porque hubo familias que se juntaron, que se unieron y que buscaron hacer las cosas bien para Dios. Pero también cuando miro a la iglesia en la Escritura,
me doy cuenta que Dios también solo hace la obra y bendice a la iglesia cuando hay familias unidas que se ponen en acción. Vaya meditando en eso. Dios utiliza en la iglesia familias que unen fuerzas para hacer la obra del Señor. Y viene a mi mente, por ejemplo, la familia de Estefanas. ¿Ha leído en la Escritura, en el Nuevo Testamento, la familia de Estefanas, a la cual el apóstol Pablo dice que la iglesia se sujete, porque era una familia respetable, una familia que había servido a Dios? Una familia. Cuando pienso en familias que trabajan en la iglesia, pienso en Aquila y Priscila, siempre juntos como matrimonio, una familia, juntos, trabajando para el Señor juntos, ayudando y siendo colaboradores. Pablo les llama mis colaboradores, Aquila y Priscila. Cuando vemos también a María y su hijo Juan Marcos, que aunque su padre no se menciona que estaba activo, ellos dos buscaron servir al Señor como familia. De modo que tenían una iglesia, ¿dónde? En su casa. De modo que son familias las que están trabajando. Son familias las que están haciendo la obra en la iglesia. Hermanos, yo veo en la experiencia de la iglesia, en el presente, lo que yo veo son iglesias donde las familias trabajan, donde las familias se ponen en acción. Vamos a dejar de distraernos, hermanos. El hermano se va a encargar, si otro varón le puede apoyar también. Gracias, hermano. Cuando yo veo la iglesia, cuando yo veo la palabra de Dios en la iglesia, veo que Dios solamente hace la obra con familias. ¿No lo cree, hermano? Hace la obra a través de las familias. Por ello, hermanos, al ver la Escritura y también al ver la experiencia, soy por gracia de Dios pastor y tengo el privilegio, en su gracia, de conocer diferentes iglesias. Y en esas diferentes iglesias, cuando yo he visto una iglesia creciente, en serio, hermano, cuando yo he visto una iglesia que es potente en servir a Dios, ¿sabe por qué es? Una de las claves es porque familias están involucradas en esa iglesia. Es porque hogares están sosteniendo como pilares esa iglesia. Es porque familias están unidas sirviendo al Señor. Yo veo eso, hermanos. Yo veo eso. Cuando una iglesia crece, es fiel, abarca, hace la obra, es porque familias se están consagrando al Señor. ¿Sabe a qué conclusión me lleva esto, hermanos? Me llega a la conclusión de que necesitamos familias consagradas. ¿Amén? ¿No lo cree? Necesitamos familias que se consagren. Necesitamos, y de lo que más carece las filas cristianas, es de familias completas que se consagran. Hacen falta, hermanos. Hacen falta familias que estamos aquí, entendámoslo. Hacen falta familias que se consagren a Dios. Dios va a engrandecer nuestra generación hasta que haya familias que se consagran y hacen la obra para Dios. Dios va a hacer la obra en nuestra generación cuando haya familias que seamos fieles, no una, no dos, sino que nos unamos familias, consagremos nuestra vida y entonces sirvamos a Dios. Dios va a bendecir esta iglesia, hermanos, y esto me interesa muchísimo. Preste atención, todo el mensaje, pero este minutito que voy a hablar, por favor, toda su atención. Dios va a bendecir esta iglesia, va a edificar esta iglesia, va a dar fruto a esta iglesia, fruto cualitativo y fruto cuantitativo, lo va a dar solo y solamente solo cuando familias se consagren a Él y hagamos la obra juntos. Hermanos, una familia no puede hacer sola la obra de Dios en la iglesia. Yo no puedo solo con mi esposa. No puedo partirme en 20. No podemos. Necesitamos familias. Y no hay otra manera. Dios va a hacer la obra en esta iglesia solo con familias que hacen la obra y que meten las manos para el Señor y a servir al Señor. No hay de otra, hermanos. Por eso el título en esta noche que quiero predicar a ustedes es una familia consagrada. Hacen falta una familia consagrada, y el ejemplo del cual les quiero hablar en esta noche es el ejemplo de la familia de Josué. Josué fue una familia ejemplar para nosotros. Josué tuvo fidelidad a Dios. Vamos a verlo en su vida. ¿Quién fue Josué? ¿Quién fue Josué? Josué nada más y nada menos que fue aquel siervo de Moisés.
Era el chalán de Moisés. Era aquel jovencito que no se apartaba del tabernáculo y no se le separaba a Moisés. Era un joven que creció sirviendo a Dios al lado de uno de los más grandes líderes que han existido, Moisés. Josué estuvo allí trabajando con Moisés hombro a hombro. Josué fue uno de los 12 espías, ¿se acuerdan? Uno de los 12 que fueron a reconocer la tierra de Canaán, y solamente él y Caleb trajeron buenas noticias. Solamente ellos dos dijeron, vamos y arrasaremos con ellos. Y los otros 10 que dijeron, somos como langostas delante de ellos. Y solo Josué y Caleb se amarró bien su túnica y dijeron, podemos con la ayuda de Dios. Ese fue Josué, jovencito todavía, pero ese fue Josué. Josué fue aquel varón fiel hasta el último día de Moisés. Josué fue aquel que tomó el lugar de liderazgo que dejó Moisés. Y Moisés dejó un zapato gigante, hermanos. Y Josué hizo la obra también. Dios usó también a Josué en el liderazgo. Nada más y nada menos que Josué es conocido como el conquistador de la tierra de Canaán con el pueblo de Israel. Él, con ayuda de Dios y con el pueblo, conquistaron la tierra de Canaán, años y años batallando, conquistando tierras. Ese fue Josué, hermanos, para que entendamos de quién estamos hablando. Él fue aquel joven, bueno, de unos 80 años, pero para ellos que vivían más, era joven. Fue aquel que a los 80 años, Dios y Moisés le dijeron, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente, para que guardes de hacer conforme a la palabra de Dios, y no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Ese fue Josué, hermanos. Ese fue Josué, grandemente usado por Dios. ¿Qué vivió Josué, hermanos? Quiero que piense, ¿qué vivió como hombre este varón de Dios? Él vio las maravillas en Egipto. Él vio las plagas caer y derrumbar la nación de Egipto. Él vio las maravillas en el desierto. Él vio convertirse el agua en vino, pero luego el agua en el mar en sangre. Pero él también vio en el desierto cómo brotó agua de la peña. Josué vio todo eso. Josué vio descender el maná. Josué vio descender codornices. Josué vio cuando una parte de la nación se quiso rebelar y murmurar, y la tierra se abrió y los tragó vivos. Josué lo vio. Josué fue testigo de esas grandes maravillas. Josué vio cómo Dios abrió el Jordán y ellos pasaron en seco. Josué vio cómo dieron vueltas sin hacer ruido de espada, sin hacer ruido de lanza, y dieron vueltas a Jericó, y vio derrumbarse los muros de la ciudad, salvándose solo Rahab y su familia. Josué vio y vivió todo eso. De este hombre, de esa clase de hombre estamos hablando. Déjeme decirlo de otra manera más coloquial, de ese pedazo de varón estamos hablando. Josué fue testigo del poder y de la grandeza de Dios. Escúcheme esto. Cuando llegamos a Josué capítulo 24, lo que tenemos allí es el último sermón de Josué. El último mensaje que le da al pueblo antes de morir. Y en este sermón, en este mensaje que da al pueblo, Josué ya es viejo. Josué ha sido un gran líder. Josué está cansado. Ahora se hace oír entre unos 2 millones de personas. Como buen orador, quizá, seguramente que era Josué, como buen orador, se para en algo alto y hace brotar su voz con todo el pecho y con todos los pulmones para que unos 2 millones de personas o más lo escuchen. Garganta en cuello grita el mensaje que ya se leyó anteriormente, el capítulo 24, desde el versículo 2. Le están escuchando con atención. Es su líder el que está ahí parado. Es aquel que Dios ha utilizado para entrar a tierra de Canaán. Es un tiempo decisivo, hermanos. Ya están habitando la tierra cuando Josué habla este mensaje. El pueblo de Israel ya está en Canaán, pero ahora es tiempo de obedecer a Dios. Dios ya les ha dado victorias, pero ahora es tiempo de que ellos obedezcan toda la ley que Dios dio a Moisés, sin desviarse. Es tiempo de cumplir la ley y el pacto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Josué sabía que el pueblo era rebelde. Josué sabía que el pueblo
cambiaba de opinión muy rápido. Josué sabía que el pueblo de Israel era bien fluctuante. Josué sabía que el pueblo era duro. Por ello, en este mensaje les advierte, y les advierte bien duro, para que ellos sigan cumplidamente a Jehová. Y pensando en eso, da uno de los mensajes más poderosos que yo hallo en la Escritura. Y comienza en el versículo 14 diciendo, alza la voz Josué y dice, ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y ahí Josué eleva todavía más la voz para hacerse oír en lo que sigue. Y él grita, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego, afónico, estoy seguro de ello, y con lo que le queda exalta más su voz y grita una potente frase que oyó el último del pueblo y gritó, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjese usted en esa frase, mi hermana, mi hermano. No tiene ni coma, ni punto y coma. ¿Se fijó? No tiene nada. Josué la emitió en un solo grito. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No puedo imitar su grito, nunca lo podré imitar. Pero fue como Josué terminó su mensaje. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Su conclusión del mensaje fue una decisión poderosa. Una tremenda decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aunque la gente respondió, sí, vamos a seguir a Jehová, sí, Jehová será nuestro Dios, él insistió. Y yo quiero preguntarle a Josué, Josué, ¿por qué hablaste así? Josué, ¿por qué dijiste esto? Varón de Dios, ¿por qué hablaste de esa manera? ¿Qué tenías en la mente? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué había en tu corazón cuando gritaste eso al pueblo? ¿Qué había en tu sangre que hervía por decirle eso a la nación de Israel, que ya estaban en Canaán? ¿Qué había en tu corazón, varón de Dios? Y yo creo que en la mente de Josué, primero, lo que él tenía es que vio los peligros espirituales que el pueblo iba a tener. Vio los peligros espirituales y por eso les advirtió. Vio los peligros porque las naciones entre las cuales ellos ya iban a vivir, todos los fereceos, los amorreos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, eran naciones asquerosas, hermanos. Eran naciones espiritualmente caídas. Eran naciones podridas, eran naciones fiesteras. Eran naciones alejadas de Dios, idólatras. Adoraban de todo. Adoraban a los ratones. Se cortaban los pulgares, existía la prostitución a más no poder. Eran personas que pasaban a sus hijos por el fuego. Eran naciones horrendamente podridas en cuanto a vida y en cuanto a vida espiritual mucho más. Adoraban ratones, adoraban plantas, adoraban hasta los tumores. Una de esas naciones adoraba a los tumores como un dios. Eran naciones tremendamente podridas, fiesteras, parranderas. Eran naciones que no temían a Dios. Y Josué mira eso como líder y anticipa y advierte y les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque él vio los peligros espirituales del pueblo. ¿Y sabe qué? Hoy no es tan diferente. Hoy hay peligros espirituales en nuestra nación, en nuestro contorno. Hoy existen tantas religiones como personas en el mundo. Hay tantos falsos dioses. Hay ataques a la fe de nuestros hijos. Hay ataques a nuestra fe. Hoy, hermanos, como efervescencia, y lo he predicado tantas veces, el falso cristianismo está creciendo y creciendo y creciendo. Yo le invito, adquiera, tenemos el ministerio de sedes, está un tema, falso cristianismo, adquiéralo, estúdielo en casa. Repáselo. Estamos viviendo el tiempo de falso cristianismo, de personas que dicen, que creen, que se sienten y que están entre otros que se dicen y se sienten ser cristianos, pero que si su vida no manifiesta que lo son, entonces eso no es verdad, aunque lo digan. Falso cristianismo. Vivimos en un mundo donde abunda el falso cristianismo, donde el trigo y la cizaña han ido creciendo juntos y a su tiempo Dios va a discernir cuál es trigo y cuál es cizaña.
Había peligros que Josué miró y por eso advierte al pueblo. Él también miró los peligros sociales. Josué miró los peligros sociales en los que iba a estar la nación de Israel. Vio todas las tentaciones y contaminaciones de esa gente podrida en la que iban a vivir cerca de ellos. Miró los peligros sociales de la gente. Miró cómo aquellos amorreos eran bien coquetos y cómo aquellas heveas eran bien coquetas y cómo buscaban atraer y seducir a los judíos y cómo querían inclinar su corazón a los dioses paganos. Josué vio las tentaciones y los peligros sociales y por eso clama y por eso dice este mensaje. Hay una ocasión, si usted recordará en el libro de los Números, cuando Balac, rey de Moab, manda llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Recuerda esa porción? Y le dice, te voy a llenar de regalos, Balaam. Tú solamente ven y maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Y usted conoce la historia. Balaam en el camino fue reprendido por Dios y hasta por su asna. Y cuando llega con Balac, dice, pues yo nada más voy a hablar lo que Dios diga. Y Balac le dice, pues quiero que me maldigas a ese pueblo. Y en vez de maldecir, ¿qué hizo Balaam? Dio bendición. Y Balac se nos dice, oye, te llamé para que maldigas al pueblo, no para que yo solo hablaré lo que Dios me diga, y te voy a mover del lugar para que los veas mejor. Y los mueve de segunda vez, tercera vez, hasta que Balac le dice, mira, si no los maldices, tampoco los bendigas. Y no pudo, sino que Balaam, cuando ve la tercera ocasión, cuando ve la nación ahí sus tiendas, ¿se acuerda lo que dice? Alza la voz de palabra de Dios en él y le dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel. Y empieza a bendecir al pueblo de Israel. No pudo maldecirlo. Pero aquí viene lo interesante, hermano. Después de esto va Balaam y le dice a Balac, yo no pude maldecir a la nación de Israel. Pero ¿sabes qué? Haz una fiesta. Invita a los judíos. Invítalos. Que bailen con tus muchachas. Que bailen con tus muchachos, las chicas judías. Invítalos a una fiesta, Balac. Invita a los judíos a una fiesta amorrea. Y vas a ver que ahí su corazón, no vas a necesitar ni espada ni lanza. Ahí su corazón se va a postrar delante de ti y de tus dioses. ¿Y sabe qué, hermano? Eso pasó. Los amorreos hicieron una fiesta y el pueblo de Israel cayó. A esa ocasión se le conoce como la maldad de Baal Peor. Cuando cayeron más de 25,000 judíos hebreos aniquilados por la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo de tentaciones. Y ahí están, ¿verdad? Invitando a las fiestas a nuestros hijos. No va a haber alcohol. No vas a tomar. No, tú nada más vente. No tiene nada de malo, nada más vas a bailar una quebradita, ¿verdad? Y recuerde que en el Nuevo Testamento un profeta murió por un baile. Ese profeta fue Juan el Bautista. Por un baile sensual murió. Y hoy es eso y peores cosas. Ese baile y peores cosas que hoy existen. Usted lo sabe. Invítalos a las fiestas. Josué vio los peligros sociales, las tentaciones, las contaminaciones de esas naciones podridas, de los heveos, de los jebuseos, de todos ellos. Y por eso alza su voz y les habla esto. Josué vio los peligros morales, vio la inmoralidad sexual de esas naciones, vio sus prácticas inmundas, vio las palabras soeces con las que hablaban, vio cómo ellos tenían otro concepto de lo bueno y lo malo. Y por eso Josué se levanta y les dice lo que les dice. Pero ¿sabe qué? Josué también habló esto porque vio la hipocresía. No solamente vio los peligros espirituales, peligros sociales, peligros morales, sino lo peor creo que es que vio Josué la hipocresía del pueblo. La hipocresía, mire, estoy en versículo 22.
Perdón, 16, estoy en versículo 16, dice la Biblia. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, a la amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues, fíjese lo que está diciendo el pueblo, nosotros pues también serviremos a Jehová. Le están respondiendo a Josué, porque Él es nuestro Dios. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. Y mire el 21. Entonces el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y luego el versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. ¿Se fija en la osadía de este pueblo? Seguiremos a Jehová, es nuestro Dios. Jehová es el Señor, Él nos sacó. Somos testigos, sí, Josué, sí, somos testigos. Puro hablar, puro hablar. ¿Sabe dónde está la hipocresía? Ellos estaban hablando osadamente, bien valentones, bien con mucho denuedo, ¿verdad? Jehová será nuestro Dios. Mire, por favor, lea conmigo lo que dice el versículo 23. Vea la hipocresía. 23, ¿qué dice? Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Hasta allí. ¿Se fija? Josué les dice: sigan a Jehová, seguiremos a Jehová, es nuestro Dios. Y Josué les dice así: entonces vayan y saquen los dioses que tienen en sus tiendas. Echen fuera sus ídolos que tienen allí escondidos en sus tiendas. Tremendo, la hipocresía del pueblo, hermano. ¿Ha visto cristianos así? Servir a Jehová, Dios es mi Dios, alabado sea Dios, cómo me gusta cantarle a Dios. Y escondido en sus casas tienen sus ídolos. Y no estoy hablando de santos, estoy hablando de ídolos, el dinero, de ídolo, la envidia, de pecados sexuales, de engaños, de fornicaciones. Dios es mi Dios, y allá por allá tienen otro tipo de vida. Hipocresía. Y Josué, cuando ve la hipocresía del pueblo, por eso les advierte. Y ¿sabe qué, hermanos? A veces es más la caída por la hipocresía de otros que se dicen ser cristianos que por la inmundicia del mundo. A veces la gente tropieza más por la hipocresía de los mismos que se dicen cristianos que por lo que caen allá afuera de ver el mundo. Oye, papá, pero es que mira, él es cristiano y ve cómo anda, entonces yo voy a andar igual. No, hijo, tú no. Pero si es el hijo del pastor. Y entonces el tropiezo es más grande cuando es entre el mismo pueblo de Dios. Cuando hay hipocresía. O cuando en la casa hay hipocresía. Hijo, lee tu Biblia. Papá, tú ya la leíste. Y muchas veces la hipocresía es peor tropiezo que el peligro espiritual, social y moral. Y Josué vio la hipocresía de este pueblo, por eso les advirtió. Y por último también Josué vio, aparte de ver todo esto, él vio quién es Dios, hermanos. Josué sabía quién era Dios, y a ti te debe quedar claro esto también, a usted. ¿Quién es Dios? Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. Mira lo que dice: porque Él es Dios santo y Dios celoso. Josué sabía bien quién era Dios, hermanos. Josué conocía al Señor y sabía: miren pueblo, Dios no les va a soportar. Dios no va a soportar sus pecados. Dios no va a tocarse el corazón. Dios no tiene tolerancia con el pecado, con el homosexual. Dios no tiene compasión de ello, del pecador que no se quiere arrepentir. No hay compasión. Si no se quiere arrepentir, viene juicio. Dios no va a tolerar que ustedes empiecen a ir de fiesteros con los amorreos. Dios no va a tener compasión de ustedes y va a venir juicio sobre sus vidas. Dios es santo, Dios es celoso. Josué sabía quién era Dios, hermanos. Yo pregunto, ¿usted sabe quién es Dios? ¿Usted sabe cómo es Dios? ¿Conoce a Dios? Josué vio todo eso y por eso exhortó al pueblo. ¿Sabe a qué conclusión llego en esto, hermanos? Atención a esto. Llego a la conclusión que se necesitan. ¿Y qué digo se necesitan? Urgen familias como las de Josué.
Urgen familias consagradas a Dios como Josué, que miró al pueblo y notó todo lo que venía como avalancha sobre de ellos. Y lo que Josué vio, hermanos, estoy seguro, entre lágrimas, sollozando, con sus ojos enrojecidos y su voz ronca, lo que él miró fue la grande necesidad de familias que se consagraran al Señor de entre el pueblo. Y por eso la conclusión de su mensaje fue esa: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué vio esa necesidad sin vacilar. Josué fue una de esas familias. ¿Cómo le hizo, hermanos? ¿Cómo le hiciste, Josué? Toda esta semana medité en eso. ¿Cómo le hiciste, varón de Dios, para tener una familia así? Dinos cómo lo hiciste. Dinos qué paso seguiste. Dinos cómo lograste ser una familia consagrada al Señor. ¿Qué medicina tomaste? ¿A qué iglesia ibas? ¿Quién era tu pastor? ¿Cómo le hiciste, Josué, para hacer esa tremenda familia y vivir 110 años y 110 años de fidelidad al Señor? ¿Cómo le hiciste, varón? ¿Cómo le hiciste? Y en su frase final yo encuentro 5 requerimientos para hacer esa familia, hermanos. 5 requisitos, 5 necesidades que toda familia que quiere consagrarse a Dios debe cumplir. 5 necesidades que toda familia debería estar trabajando, que las tuvo Josué. Y fue su clave de él para que su familia fuera lo que fue y sirviera a Dios como fue, de tal modo que cuando llegó el final de sus días, durante su generación y los ancianos que le conocieron a Josué, dice la Biblia que todos ellos sirvieron y siguieron a Jehová hasta el último día de sus vidas. ¿Cómo le hiciste, Josué? ¿Cómo le hiciste? Hay 5 necesidades que su familia cubrió y yo espero que su familia también cubra. Primera: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primer requisito que deben cumplir las familias que quieren vivir de manera consagrada: liderazgo. Pero yo, liderazgo, varón, voy contigo, liderazgo, pero yo, un maestro de español, de redacción, diría: burro, se dice, pero mi casa y yo, ¿verdad? Pero no es lo que nos quiere transmitir la Biblia. Lo que nos quiere transmitir la Biblia es: el varón va primero, pero yo, dice Josué. Liderazgo. Primer requisito para una familia consagrada, hermanos, bíblica: liderazgo. Pero yo y mi casa, yo, empieza Josué, pero yo, levanta su mano, levanta su voz. Primero va el varón. El liderazgo de un hogar es por el varón. ¿Amén, varones? El liderazgo es por parte tuya y mía en nuestro hogar. Eres el pastor de tu familia. Eres quien lleva a pastos verdes o a pastos secos a tu hogar. Contigo se empieza. No es con la mujer, es que siempre, la mujer que me diste, Señor, por compañera, ella. Comienza contigo. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva más lo necesitó? ¿Dónde estabas, Adán? ¿Estabas ahí en el trabajo de turno? Y tu mujer pecando. ¿Dónde estabas, Adán? ¿Dónde están los esposos cuando nuestra esposa más nos necesita? El liderazgo comienza contigo, varón, comienza conmigo. Pero yo, una familia consagrada, inicia con el varón de ese hogar. ¿Sabe qué? El varón lleva un liderazgo, pero no es un liderazgo por imposición. Aquí mis botas truenan. Aquí se hace lo que... No es por imposición. Es un liderazgo de ejemplo, de servicio. Es un liderazgo por inspiración. Mira a mi papá, qué tremendo viejo, míralo. Canoso y todo lo que tú quieras, pero ve cómo sigue a Dios. Ve cómo se esfuerza y no sacrifica las cosas de Dios. Podrá sacrificar otra cosa, pero no sacrifica al Señor, ni la iglesia, ni su Biblia. Ese es mi viejo. Que pudieran decir eso nuestros hijos, hermanos. Que somos un varón que lleva liderazgo en nuestra casa, que inspiramos a nuestros hijos. Oh, hermanos, hacen falta varones así. Hacen falta varones en la iglesia así, en todas las iglesias. Hacen falta hombres que levanten la voz y tomen esta misma decisión de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde están los varones que inspiran? ¿Dónde están los varones que inspiran? Mujeres claman por sus esposos. Mujeres claman porque sus esposos no quieren nada con Dios.
Están lejos de Dios, son incrédulos de plano, o están tibios, fríos, andan ahí en la vida cristiana, pero bien fríos y estancados. Y muchas mujeres claman por sus hombres que no están buscando a Dios. La esposa a veces tiene que andar rogando: oye, amor, vamos al templo. No sé, y ahí está la esposa: ándale, vamos al templo. Bueno, hijos, díganle ustedes a su papá a ver si ustedes lo convencen. Papá, ¿nos llevas al templo? Ay, no sé, es que estoy algo indispuesto. Dile al pastor que estoy enfermo, que no pude ir. Vayan ustedes. Ay, y algunos se sacan así la culpa, ¿verdad? Vayan ustedes. No les impido, yo me quedo. Pero yo y mi casa, tú primero. Es un liderazgo. Mujeres lloran porque sus esposos quisieran verlos en las cosas de Dios. Hermanos, realmente hay demasiadas esposas que quisieran ver a sus esposos consagrados a Dios. ¿O no, hermanas? Hay hermanas que quisieran ver a sus varones entregados a la obra de Dios, siendo varones fieles, siendo varones no solamente que no adulteran, sino siendo varones que están involucrados en la iglesia, que temen a Dios, que van creciendo en las cosas de Dios. Las mujeres quisieran ver a ese tipo de varón. ¿Dónde están? Necesitamos comenzar con el liderazgo. Mientras este varón viva, estoy hablando como si fuera yo Josué, mientras este varón viva, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Puedes decir eso de tu casa? ¿Puedes decir: mientras viva este viejo, este hogar se va a rendir al Señor siempre? ¿Puedes decir, varón, que tú sigues a Jehová? ¿Puedes decir que eres un hombre de verdad? Sí, porque siempre estamos aventándole a la esposa: órale, que seas mujer virtuosa, y tú y yo no vamos a ser varones de virtud, varones de verdad, varones en la extensión de la palabra, que temen a Dios, que se sujetan a Dios y que aman a sus esposas con el amor de Cristo. Empieza con el liderazgo del varón, hermanos. Hombres de verdad, convencidos, que sacrifiquen cualquier cosa por Dios. ¿Cuánto me da terror? ¿Cuántas cosas les hacen a los varones sacrificar y ya no ir a la iglesia? Que si se le enterró la uña del pie, ya no voy al templo, ¿verdad? Que si juega el Chivas contra, aquí no son futboleros, que si juega ni béisbol, aquí no somos nada, ¿verdad? Que si juega quien quiera contra el otro, ay, no voy porque va a haber partido. Que si pelea el Canelo, no voy porque va a haber pelea. Que si llovió, pues parezco de azúcar, ¿verdad? Que me toca el agua y me parezco de chocolate. ¿Cuánto? ¿Qué tan fácil sacrificamos las cosas de Dios? Empezando los varones. Empezando por nosotros. Hermanos, se requiere liderazgo. Se requiere hombres de verdad que estén dispuestos a pagar el precio, cualquier precio, con tal de seguir a Dios. Amén. Varones así se necesitan, dispuestos a pagar cualquier precio. Hombres que respondan por su familia. ¿Sabe qué? La familia de Josué, escúchelo, la familia de Josué se guiaba bajo el liderazgo de Josué. Ay, pastor, dime algo nuevo. Escúchalo otra vez. La familia de Josué se guiaba bajo el liderazgo de Josué. Hay que decirlo, porque hoy hay familias que los que mandan son los hijos. Hoy hay familias que donde manda es la esposa. Y no está mal que la esposa dé órdenes. La autoridad es compartida. El gobierno es compartido. El varón es la cabeza. Pero la autoridad con los hijos es compartida. Pero a veces el esposo es un cero, ¿qué digo? A la izquierda, digo hasta el otro vecino, ¿verdad? Un cero hasta por allá. Y la esposa mueve todo, hace todo, dice todo, gobierna todo, decide todo. O si no, los hijos, ¿verdad? Somos la primera generación que le tuvo miedo a sus padres y la primera generación que le tiene miedo a los hijos. Perdón, lo dije al revés. La última generación que le tuvo miedo a sus padres y la primera generación que le tiene miedo a los hijos. Y ahí estamos: chiquito, ¿qué quieres? ¿Quieres ir al templo o ir al parque? ¿Quieres ir a la iglesia o al carnaval? ¿Qué quieres? ¿Vas a ir al templo? No, no voy a ir. Bueno, pero quédate a hacer el quehacer en la casa. Dejando que los hijos gobiernen su vida y el hogar. Por eso lo vuelvo a repetir. La familia de Josué seguía desde la esposa hasta el más chiquito. La familia de Josué se guiaba bajo el liderazgo de Josué. En caso, hermanos, de que el varón, en su caso de usted, en situación que el varón no busca a Dios, la mujer debe guiar a sus hijos e instruirlos en el camino de Dios. No, hermana, quiero aclarar esto. La esposa nunca puede
ni puede, siquiera, no puede, ni debe intentar tomar la cabeza del hogar. No la hizo Dios con una naturaleza de ser cabeza. Dios creó a la mujer con una naturaleza de ser ayuda idónea. La mujer nunca debe intentar, porque ni siquiera va a poder, no fue hecha para eso, no está capacitada para eso. Dios no la hizo así, y no es que sea más el varón ni más la mujer, simplemente nos complementamos. Eso quiere decir idónea, se complementan. Pero Dios dio liderazgo al varón, el liderazgo espiritual de ese hogar. Y cuando el varón no está o está fallando, hermana, quiero decirle esto: usted no tiene que ponerse en el lugar de cabeza, sino que usted tiene que hacer su parte, siendo una fuerte instrucción y enseñanza para sus hijos. Eso sí le toca. Pastor, yo no puedo tomar el liderazgo de mi hogar. No puede, hermana, ni lo haga, no se lo recomiendo, no lo intente. Pero sí puede instruir a sus hijos en las cosas de Dios. Eso también le toca a la mujer. En Proverbios también se habla de la mamá y de la mamá instruyendo a los hijos, aconsejando a los hijos. Eso lo puede hacer la mamá con todo corazón y Dios va a bendecir. Y cuando la mujer hace eso, hermanos, Dios bendice aunque no haya un esposo que tema a Dios. Ejemplo bíblico, Loida y Eunice, que sacaron adelante un muchachote llamado Timoteo, que fue grande siervo de Dios. El papá se conocía por andar en los antros, ¿verdad? Poniéndolo en nuestros días. Era bailador y todo eso. Pero su mamá y su abuela le instruyeron en la fe. Y Timoteo fue siervo de Dios. Y nada más y nada menos, fue a quien Pablo le pasa la estafeta del ministerio. Nada más y nada. Así que, hermanas, pastor, es que mi esposo, no puedo así. Vea a Eunice y verá que con Dios todo es posible. Instruya a sus hijos, esa sí es su parte. ¿Qué más? No solamente liderazgo. Número 2, pero yo y, dígalo, mi casa, liderazgo, y mi casa, unidad. Unidad. Pero yo, liderazgo, y mi casa, unidad. En el hogar debe haber unidad para las cosas de Dios, hermanos, no discrepancia. En el hogar debe haber unidad para las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con Dios. La esposa debería apoyar cada decisión que el esposo toma respecto al Señor. ¿Quién va a dar ahí? ¿Quién va quién va a ser fiel con Dios en su ofrenda, su diezmo y su ofrenda misionera? Y ahí está el varón levantando su mano y llegando a casa la esposa diciéndole: tú alzaste la voz, viejo, te apoyo. Yo me encargo contigo de organizarnos, vamos a ser fieles a Dios en dar. Si tú tomaste esa decisión, yo te apoyo, apoyando al esposo en decisiones espirituales. Y no aquella esposa que, ¿a qué levantaste la mano? Si apenas poder, tú lo vas a dar, tú por tu cuenta, tú a ver cómo le haces. Sino que cuando damos decisión por Dios, la esposa debería estar ahí diciéndole: gordo, flaco, como le diga, tú alzaste la mano, yo te apoyo, voy contigo. Veremos cómo le hacemos, pero vamos a cumplir con Dios. Vamos a hacer las cosas bien con Dios. Y la esposa debería respaldar cada decisión que hace su esposo en decisión por la obra de Dios. Que vas a venir a trabajar el sábado con los varones. Órale, te lanzo unos sándwiches para que compartas. Ve, sirve a Dios. Dame el celular, dame el control de la tele. Trabaja para el Señor. Unidad en las cosas de Dios, hermanos. Unidad, que la esposa y el esposo sean uno para esto. ¿Se ha fijado que en la Escritura hay un matrimonio que se unió, pero para lo malo? Ananías y Zafira. Se concertaron los dos como buen matrimonio, pero para lo malo. Para robarle a Dios, para tentar al Espíritu Santo y sustraer del precio de la heredad. Hechos 5, sustraer del precio de la heredad y yendo y presumir. Aquí traemos todo lo que adquirimos, aquella venta aquí, cuando ellos sabían que se habían sacado su tajada para ellos, ¿verdad? Y ahí se concertaron los dos, pero para algo malo. No queremos esos matrimonios. Oye, ¿cómo ves? ¿Hoy vamos al templo? No, dile al pastor que te enfermaste. Órale, pues vamos a decirle: pastor, estoy indispuesto, no puedo ir hoy. Un saludo a la iglesia, ¿verdad? Y se concertan, pero para lo malo. Para lo malo. Y ahí están, ¿cómo ves? ¿Dejamos a los hijos ir a la fiesta? Pues tú, ¿cómo ves? Pues no le veo nada de malo. ¿Y tú? Pues yo también fui. Pues ándale, órale, concertándose, pero para lo malo. En la Biblia yo encuentro que Josué, su familia, era una familia unida.
La esposa lo apoyaba, los hijos lo apoyaban y querían seguir a su padre incondicionalmente cuando éste tomaba decisiones espirituales. Hijos que están aquí, tú debes apoyar a tu papá. Debes apoyar a tu mamá cuando ellos tomen decisiones por Dios. No puedes echarte para atrás ni sacarle la vuelta. Joven que estás aquí, no puedes sacarle la vuelta. No puedes decir, papá, tú decides eso, pero es que, pues, a ver, ¿por qué los otros no hacen nada? Ay, clásico, ¿verdad? Inmadurez. Los jóvenes, a ver, papá, pero ¿por qué? Mira, el hijo de la otra hermana ni va, jóvenes. ¿Por qué? Inmadurez. Inmadurez. Porque tú no vas a dar cuentas por ese otro. Vas a dar cuenta por tu vida. Por tu vida, joven, por tu vida. No, pero ¿por qué los otros no van? El otro no... ¿Qué te fijas? Dios no te mandó a ser juez. Ve tú, asiste tú. Y cuando tu familia tome, tus padres tomen decisión, respáldalo, dile, viejo, voy a ayudarte. Papá, voy a estar contigo. Papá, te voy a ayudar. Papá, voy a ser tan fiel como tú seas fiel. Y no sacarle la vuelta como hijos a las decisiones de nuestros padres. Y aunque un padre no sea creyente, tu hijo puede seguir a Dios. Tú puedes hacer las cosas bien para el Señor, aunque uno de tus papás... No, pues es que yo dejo de asistir a la iglesia cuando quiero porque pues en mi casa mi papá hace eso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tú qué? Tú debes seguir a Dios, tu papá, ni modo, ora por él, pero ¿tú qué? Tú tienes que tomar decisiones. Dios no te va a justificar porque tu papá no andaba en su camino. Tú debes hacer las cosas por tu propio beneficio. Tú ya eres joven, los que están aquí todos son jóvenes ya, entienden lo que estoy diciendo. No importa cómo sean tus padres, tú tienes que servir al Señor. Y si tu papá o tu mamá o alguien cercano a ti teme a Dios, síguelo. ¿Sabe qué, hermanos? Yo me imagino a Josué parándose al final de su mensaje, gritando con las lágrimas sobre sus mejillas y diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y veo atrás, yo me lo imagino, imagíneselo. Yo me imagino atrásito de él a su esposa diciendo así, sí, viejo, yo te apoyo, sí. Y a sus hijos ahí en escalerita, que ya deberían haber sido grandes, sí, papá, sí, y levantando su mano, sí. Nosotros te apoyamos. Me imagino esa familia, unidad. No me imagino a Josué hablando, pero yo en mi casa, y la otra, y llegando a la casa, ¿por qué lo hiciste, viejo? Comprométete tú, ¿yo qué? ¿Por qué me metes en tus problemas? Y los hijos, papá, me comprometiste ante la iglesia. ¿Qué te pasa, papá? Cada quien toma su decisión. Yo no veo eso en la familia de Josué, hermanos. Yo no veo eso. Veo un varón que lleva el liderazgo, que pone la base de la unidad, y veo unos hijos que se le unen, a una esposa que se le une, y juntos hacen la obra del Señor. Veo esa familia, hermanos. ¿Lo creen? Eso es posible con el Señor. Veo liderazgo, veo unidad, y quiero decirle esto, Josué sabía los hijos y la mujer que tenía. Sabía los hijos que tenía y sabía la esposa que tenía. Le respaldaban, y yo le pregunto, varón, ¿tu familia te respalda? ¿Te sientes respaldado por tus hijos? ¿Te sientes respaldado por tu esposa? Que si tú hubieras sido Josué, tu esposa hubiera dicho, amén, ese es mi varón, ese es mi hombre. Y mientras ese hombre viva, yo lo voy a seguir, porque teme a Dios, obedece al Señor. Es fiel, no es perfecto ese que está ahí parado, no es perfecto, pero me ha mostrado que teme a Dios, me ha mostrado que me ama y está aprendiendo a amarme todavía, pero lo seguiré mientras siga siendo ese varón. Y los hijos, seguiré a mi papá mientras viva, porque me ha demostrado ser un caballero en toda la extensión de la palabra. Hermanos varones, ¿tu familia te respalda? Si no hay unidad, hay que revisar algunas cosas. Si no hay unidad en el hogar, hay que revisar tu comunión con Dios y la de tu familia. Si no hay unidad en tu hogar, tienes que revisar tu carácter y qué tanto Dios ha trabajado en tu carácter o qué tanto no has dejado que trabaje en tu carácter. Si no hay unidad en tu hogar, tienes que mirar tu nivel de compromiso con Dios. Si no hay unidad en tu familia, tienes que echar un vistazo a tu crecimiento espiritual. A lo mejor estás estancado. Si no ves unidad en tu hogar, bueno, hasta necesitas revisar tu propia salvación y la de tu familia, porque sin eso no se va a poder. A veces uno es consagrado y otro no, hablando de esposos, pero debe ser un ejemplo de fidelidad el que sí es consagrado, ser ejemplo.
y de perseverancia orando por su cónyuge. Pero yo, liderazgo, y mi casa, unidad. Tercero, ¿qué sigue? Serviremos. ¿Sabe cómo se hacen familias consagradas? Con liderazgo, con unidad, y tercero, con servicio. Una familia que sirve. Váyalo grabando en su mente. Liderazgo, unidad, servicio. Son claves para una familia que se consagra. Y Dios solamente va a hacer la obra con familias consagradas. Punto, hermanos. Servicio. El servicio ayuda mucho a una familia. ¿Sabe por qué? Porque el servicio permite que la familia siga fiel a Dios. Le voy a decir esto. Una familia que crece y que se involucra en la obra de Dios, escuche, difícilmente se alejará del Señor. Va otra vez. Una familia que crece espiritualmente y que se involucra en la obra, que se involucra, que a tal punto, ¿verdad?, que está en un ministerio, que apoya, que es fiel, que ya es de los que ubicamos, que son los que vienen, con los que contamos. Una familia que sirve, que está involucrada, hermanos, difícilmente se va a apartar de Dios. Difícilmente se va a apartar de Dios. Pero hay las familias que están hechas a un lado, que no se quieren involucrar, son las primeras en que van a claudicar. Los padres debemos procurar que nuestros hijos sirvan. Los padres deberíamos motivar a que nuestros hijos se involucraran. Aunque haya críticas, ¿verdad? Ay, tú ya quieres ser cucaracha de la iglesia, tú ahí te la quieres pasar, nada más, cucaracha de templo. Y dígale, hermano, mejor cucaracha de templo que rata de la calle. Sí quiero estar en el templo, sí quiero ir a la iglesia. Ahí aprendo a amar al Señor, amar a mi familia, amar a mi esposa y amar a mis hijos. Ahí aprendo. Y eso vale más que muchas otras cosas. Y prefiero una familia consagrada. Y prefiero que me vean como su esposa y sus hijos veían a Josué. Prefiero que me vean así, a que me vean allá ganando el mundo, pero perdiendo mi familia. Prefiero que me vean así. Prefiero eso. Sí, llego al templo. Sí, asisto, soy fiel. Sí, me involucro. Sí, intento que mis hijos sirvan. Por supuesto, con orden, porque en la iglesia siempre hay orden. Como iglesia en nuestros ministerios tenemos ciertos procedimientos, ciertas capacitaciones, y por supuesto que no podemos poner a servir a todos en un mismo ministerio, ni de inmediato. Hay orden, hay que seguirlo, pero hermanos, trate de involucrar a sus hijos, trate de involucrarlos en el ministerio. Hermanos, qué satisfacción es ver a nuestros hijos servir a Dios, amén. Yo veo los ojos de mis papás, hermanos. Y para gloria del Señor, porque yo no soy un buen ejemplo en eso. Pero veo los ojos de mis papás cuando me ven predicar. Estoy seguro que ni están poniendo atención a lo que estoy predicando. Creo que ni les importa lo que estoy predicando. Pero sus ojos se llenan de lágrimas al ver a su hijo sirviendo al Señor. Yo no lo alcanzo a comprender todavía. Espero que Dios un día me dé un hijo y que yo sentado en la última banca, Dios me dé la dicha de verlo predicar. Y entonces creo que ahí voy a entender la grandeza de ver a nuestros hijos servir a Dios. Y ver a nuestros hijos ser predicadores en otro lugar. Y verlos cómo Dios los utiliza. Y ver cómo nuestro corazón va a palpitar porque nuestros hijos están sirviendo a Dios. Y eso nos va a ayudar a saber que nuestros hijos difícilmente se van a apartar del Señor. Servicio, hermanos. Liderazgo, unidad, servicio. Qué satisfacción. Yo le voy a hacer una pregunta, ni me la conteste. ¿Qué siente? ¿Qué siente cuando ve a sus hijos que le están sirviendo al mundo? Que están dedicando sus talentos al mundo, que sacan 10 en todo, pero 0 en lo espiritual, que saben nadar, saben jugar a fútbol, saben jugar ajedrez, pero no saben nada de principios bíblicos. ¿Qué siente en su corazón cuando sus hijos le están sirviendo al mundo? Y están involucrados allá en instituciones y en tantas cosas, y no están metidos con Dios. ¿Qué siente? Ni me conteste. ¿Qué siente, hermano? ¿Qué siente? ¿Qué satisfacción es ver a la familia servir a Dios? Pero qué tristeza tan grande verla servir al mundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Qué triste. No sirvamos al mundo, hermanos. Sirvamos a Dios. Dios paga. Y dice mi papá, y Dios paga bien. Dios siempre paga a los que le sirven y les paga bien. Cuidado. Porque hay padres que quieren ver a sus hijos servir, pero ellos ni fieles son. Hay que hacer esta advertencia, ¿verdad? Es lo último aquí, pero ni lo quisiera yo decir, pero hay que decirlo. Cuidado, porque hay padres que quieren ver a sus hijos servir, pero ellos ni fieles son. Por eso sea usted primero fiel, crezca, usted crezca.
Manifieste frutos, manifieste compromiso, manifieste perseverancia. Usted sirva primero y luego sus hijos lo harán después de usted. Pero yo, liderazgo, y mi casa, unidad, serviremos, servicio. Y luego cuarto, hermanos, a Jehová. Compromiso, número 4, compromiso. Josué comprometió a su familia. Ay, ay, ay. En ese momento, ante más de 2 millones de personas, Josué dijo, pero yo y estos que están aquí, serviremos. Fíjate que no dice serviré, dice serviremos, o sea, los comprometió. El papá los comprometió a toda la familia, compromiso. Josué comprometió a sus hijos, Josué comprometió a su esposa delante de toda la gente. Hermano, ¿sabe qué hace falta? Gente comprometida. Liderazgo, unidad, servicio, compromiso. Necesitamos vidas que tomen compromiso. Miren, hermanos, es bien triste. A mí me da mucha tristeza. Hay gente que no se quiere bautizar. No nos vayamos tan lejos, aquí en la iglesia, y no estoy pensando en nadie. Pero hay gente que no se ha bautizado. ¿Sabe por qué? No porque no entienda el bautismo, porque hemos predicado de eso. No se quiere bautizar porque no se quiere comprometer con Dios. No quiere dar el paso de obediencia, que es el bautismo, porque no quiere hacer compromiso con Dios. Y allá afuera nos andamos comprometiendo con Visa, con Mastercard, con Electra, con Coppel, y estamos bien comprometidos, bien empeñados, bien endeudados allá, y no somos capaces de comprometernos con el Dios de los cielos. Y estamos bien comprometidos allá afuera, y hasta damos nuestra firma, y ponemos nuestra huella, y nos sacan nuestra foto, y con las cosas de Dios no queremos compromiso. ¿Se ha dado cuenta de eso, hermano? ¿O estoy hablando de otro país? ¿Se ha dado cuenta que la gente no se quiere comprometer? Hoy hace falta, y para ser una familia consagrada necesitamos ser una familia comprometida. Nos estamos comprometiendo tanto con las cosas de allá afuera, menos con Dios. Muchos hermanos no pueden hacer una promesa, comprometerse con Dios, no pueden comprometerse con la iglesia, simplemente porque allá afuera están bien endeudados con, no, es que los sábados ya tengo dado a otra cuestión. Los domingos tengo un compromiso, y fíjese cómo dice compromiso, ¿y con Dios no es compromiso? ¿Y con Dios no es compromiso? No, la iglesia es como opcional. Dime un texto que diga que es opcional, y yo te diré uno que dice que es mandato. No dejando de congregarnos. No es opción, mi hermano. Es un mandamiento del Señor, que por obediencia, por amor a Él, lo hacemos. Muchos se están comprometiendo allá afuera, bien empeñados allá afuera, bien endeudados allá afuera, y con Dios nada. Hay peligro de ser una familia que no toma decisiones de compromiso con Dios. Los domingos al acabar el culto se lanza una invitación y ya estamos nosotros orando. Y pase al frente, hermano, si usted quiere tomar una... No, yo aquí en mi cola, yo aquí levanto la mano, no necesito pasar. ¡Cobarde! Cobarde que no se quiere comprometer con Dios, que no se atreve a pasar, que no hace pacto con Dios, con su corazón, de verdadero compromiso. Yo aquí, así no hizo la obra Cristo. Cristo murió en público, amén. Cristo fue golpeado en público. Cristo murió en público. Yo debo confesarle en público. Yo aquí, falta de compromiso. La cobardía nos aleja de hacer compromisos con Dios. Y muchas familias, hermanos, aquí va. Estamos como estamos por nuestra falta de compromiso con Dios, con Dios, con Dios. A asistir, a orar, a leer su palabra. No hay avance sin compromiso. Por eso, hermanos, se necesitan familias consagradas que se comprometan. Que se comprometan. Liderazgo, unidad, servicio, compromiso. Y el último, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el versículo, si usted está todavía ahí en su Biblia, el versículo 29 dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Mire el 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Sabe cuál es la quinta, hermanos? Quinta necesidad para una familia consagrada: es esfuerzo. Es esfuerzo. 110 años. Esfuerzo.
Toda la generación se esforzaron. Y hasta que el último exhaló y murió, toda esa generación temió a Dios. Ahora, se necesita esfuerzo, ¿verdad, hermanos? Las cosas de Dios no son facilitas y a la mano. Las cosas de Dios no se dan por automático. No es que ya estoy llevando a mis hijos. Desde chiquito lo he traído. Eso no genera nada más que hábito. Pero no por eso ya va. No, si yo desde el portabebé es cristiano de portabebé. Ay, ¿dónde está eso, verdad? Es cristiano de cuna. Pues a lo mejor la cuna es más cristiana que su hijo, hermano. Cuidado, Porque no por eso los hijos ya son. Se requiere esfuerzo. Las cosas no pasan porque sí. Se requiere esfuerzo. Y fue la filosofía de Josué siempre. ¿Se acuerda al principio lo que le dijo Dios, lo que le dijo Moisés? Tú solamente esfuérzate y sé. Fue la filosofía de Josué. Desde años atrás, 110 años de esfuerzo, ay hermano, no 60, no 50, ya estamos, yo ya quisiera estar con el Señor, ya quisiera irme con Dios, ya estoy robando oxígeno, ya quisiera estar allá en su presencia, ya hice lo que tenía que hacer, y tus hijos ahí desperdigados, ¿verdad? Hermano, 110 años, este varón de Dios, temiendo y sirviendo a su Dios, junto con toda su generación, ¿sabe qué? Se requirió esfuerzo. Toda su generación requirió esfuerzo. Fue la virtud de Josué. Sin esfuerzo no logramos nada, hermanos. Esfuércese para hacer todo lo que se respecta a Dios. La madurez, aquí le van algunos ejemplos. La madurez, el crecimiento espiritual, la consagración, la edificación, un hogar firme, hijos sabios y prudentes no se dan en automático. No nacen así, hay que criarlos y se crían con principios bíblicos. El hogar no va a estar firme nada más porque tengo coche y compro aquí y traigo tal ropa y me peino así y estas son mis amistades y voy a tal iglesia. La familia no va a estar estable nada más por eso. La familia va a ser sólida cuando se vive en compromiso y esfuerzo a la palabra de Dios. No es cuando se sabe, es cuando se practica. Se requiere esfuerzo. Dejar vicios y mal carácter requiere esfuerzo, hermanos. Ser una familia que llega al templo y que es fiel, se requiere esfuerzo, requiere pararse temprano. A ver, todos paraditos, 9 de la mañana, vamos para arriba. Papá, no quiero ir. Vas a ir, hijo, vas a ir. Pero es muy temprano, vas a ir, es día del Señor. Y vamos a estar todos, esfuerzo. Ay, son 5 de la mañana, el pastor quiere que le pasa, el como no trabaja. Esfuerzo, hermanos, esfuerzo. Necesitamos esfuerzo. Mire, yo le voy a decir algo. Usted y yo nos vamos a acabar como quiera. De que se va a acabar usted. Y un día nos haremos viejos y nos acabamos. Acabes en servir a Dios. De todo modo se va a acabar, pero acabes en servir a Dios. Acabes en la raya, sirviendo al Señor. Necesitamos hacer lo correcto en nuestra generación para poner una base sólida para las próximas generaciones. Y quiero ir a la conclusión con una pregunta, hermanos. Es una pregunta que me hizo simbrar. Una pregunta que me hizo meditar bastante. Y se las quiero compartir. La pregunta es esta. ¿Está actuando, es personal, no mi esposa, no mi esposo, usted, está actuando de tal manera que asegure que sus nietos y sus bisnietos creerán y temerán a Dios? ¿Está actuando usted hoy de tal manera que está asegurando que sus nietos y sus bisnietos creerán y temerán a Dios? En otras palabras, ¿está haciendo algo usted para que su generación siguiente siga el camino de Dios? ¿Qué está haciendo usted hoy? ¿Qué bases está poniendo hoy en su hogar? Para que los hijos que Dios le dé, los nietos y los bisnietos y las siguientes generaciones que Dios le preste, teman a Dios y crean en Él. ¿Qué está haciendo hoy, aquí usted? Pues yo qué voy, mis bisnietos, quién sabe qué van a hacer, qué se van. No, mi hermano, tú pones la base hoy. Tú pones tu base hoy como familia, y los hijos que tú críes, así mismo van a criar a sus hijos, y esos hijos van a criar así a sus hijos. Y si tú pones bases sólidas hoy, serán hijos que criarán hijos con bases sólidas, y tus bisnietos, tú te puedes morir tranquilo, ir a la tumba sonriendo de que tus nietos, bisnietos y tataranietos estarán en el camino del Señor, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Pero ¿qué estás haciendo hoy, hermano? ¿Qué estás haciendo hoy, hermano? Si anhelamos ser una familia consagrada,
necesitamos estos 5. ¿Por qué no los repite conmigo? Espero que se los memorice. Liderazgo, unidad, servicio, compromiso y esfuerzo. 5 detallitos nada más, ¿verdad, hermanos? Es lo que necesitan nuestras familias para consagrarse. ¿Quién hoy, hermanos, va a decir, sí, pastor, yo aquí estoy? ¿Y quién va a decir, sí, esposo, yo aquí estoy contigo? Sí, papá, yo también te sigo. Sí, vamos. O no está papá, no está la familia completa, pero aquí estoy. Y mis hijos me siguen, mis hijos que vienen me seguirán. A lo mejor no hay alguien de la familia, pero yo aquí estoy. Y Dios también me puede usar. Claro que sí le puede usar. Aquí estoy. Y estamos a tiempo antes de que familias se destruyan. Aquí estoy. Si os parece mal servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Al mundo, a los placeres, a su trabajo o a otros dioses falsos de este mundo. Y si lo hace, sufrirá las consecuencias de ello. Pero ¿sabe qué? Dios, la Biblia y su servidor se lo queremos evitar. No sirva a esas cosas. Sirva a Dios. Dedíquese a Dios. Familias consagradas, familias, hogares que temen a Dios. Así hace Dios la obra. ¿Cuánto está luchando usted por eso? Necesitamos en nuestra iglesia familias, movilización de familias que hagan la diferencia. Bogue mar adentro, hermano, ¿recuerdan? Bogue mar adentro. Basta ya el cristianismo ligero. Vea los ejemplos bíblicos, vea a Daniel. Vea a Daniel y su consagración. Vea a Samuel y su consagración a Dios. Decida usted servir a Jehová. Y no como el pueblo de Israel que decía, sí te sirvo. Y al rato, el ranazo que daban. Usted decida con todo su corazón. ¿Y cuántos hoy dirán, aquí estoy yo, aquí está mi familia, aquí estoy papá, aquí estoy mamá, aquí estoy esposo? En nuestra iglesia, hermanos, quiero decir esto, no hay muchas familias completas. Aquí, no hay muchas familias completas. Y no estoy demeritando a nadie. No hay muchas familias completas. Pero las que hay, si nos consagramos, podemos hacer grandes cosas para Dios. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia yo veo que Dios hace grandes cosas con pocos. Cuando esos pocos se consagran. ¿A quién va a servir, hermano? ¿A quién se va a consagrar? Escogeos hoy a quién sirváis. Y quiero decirles algo de todo mi corazón. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.